Vamos a iniciar con lo que es teoremas de circuitos eléctricos y el primer tema, que es estructuras eléctricas pasivas con dos terminales de acceso. En este tema lo que vamos a hacer es determinar la impedancia total o la admitancia total de un circuito eléctrico. ¿Y por qué es importante el obtener el valor de la impedancia total o la admitancia total de un circuito? Bueno, porque esta es necesaria para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de protección que utilizan fusibles o interruptores automáticos en sistemas de distribuciones eléctricas. Además, la medición de la impedancia de una línea de transmisión brinda confiabilidad, seguridad y selectividad de una liberación rápida de las fallas en las líneas que pudiera existir en los sistemas de potencia. Además, en mediciones de radiofrecuencia siempre se habla de una impedancia de referencia, la cual generalmente es de 50 ohms, la hay de 75, 125, 150 y 600 ohms, y se emplean para frecuencias relativamente bajas y son propias de algunos sistemas de comunicaciones. Por ejemplo, los 75 ohms es la impedancia que se emplea en sistemas de distribución por cable, y esta se conoce como impedancia característica, que es un valor que se emplea como referencia en los componentes, equipos y sistemas de radiofrecuencia. ¿Y por qué es importante? Lo que se desea es no tener un efecto reflectivo, es decir, que se produzca un desacoplamiento entre la línea de transmisión y el aparato en el cual se va a hacer o se va a medir o se va a obtener una señal, ya que con ello se tendrían distorsiones de la señal y debe de haber un buen acoplamiento de la impedancia de entrada con la impedancia de salida. Y esto se debe a que al conocer la impedancia de entrada de un circuito podemos colocar un cable o un conector con la misma impedancia y no tener pérdidas. Y uno de los efectos más conocidos, pues, o de los teoremas que se utilizan más, pues, es el teorema de máxima transferencia de potencia, en la cual se dice que la potencia es máxima, ya que la corriente es máxima y el voltaje es máximo al no haber pérdidas en la línea de transmisión debido a que están acopladas. Es por ello que la impedancia total de un circuito o la admitancia total de un circuito son importantes el conocerlas para poder realizar esos acoplamientos. Y tenemos dos tipos de situaciones que pueden suceder bajo estas circunstancias. Una es que no se conozca la configuración interna de la red o estructura eléctrica, y la otra es cuando se conoce la configuración interna de la red o estructura eléctrica. Cuando no se conoce la configuración interna de la red eléctrica que tendríamos, se puede decir que el proceso para obtener la impedancia total o la admitancia total de esa red eléctrica es de manera práctica. ¿Qué es esto? Bueno, lo que se tiene que hacer es entre las dos terminales de acceso a la red eléctrica, si se quiere conocer la impedancia por cuestión de facilidad, se debe de conectar una fuente de voltaje de un valor conocido. Recuerden que podemos tener una E de tensión, o en nuestro caso podríamos escribir el voltaje de la fuente de voltaje. Es correcto cualquiera de los dos. Lo que sí hay que establecer es que debe de ser una frecuencia diferente de cero. ¿Por qué una frecuencia diferente de cero? Porque vamos a tener capacitores y bobinas en mi red eléctrica, y si trabajamos a corriente continua o corriente directa, al cargarse el capacitor se convierte en un circuito abierto y al cargarse la bobina se convierte en un cortocircuito, y estaríamos modificando la red eléctrica que tenemos en nuestro circuito. Es por ello que, como vamos a trabajar nosotros la asignatura de teoremas de circuitos eléctricos en corriente alterna, por eso establecemos que la frecuencia de la fuente debe ser diferente de cero. Si la frecuencia es igual a cero, quiere decir que estamos hablando de una fuente de corriente continua o una fuente de corriente directa. ¿Qué va a suceder? Conectamos nuestra fuente de voltaje o de tensión de un valor conocido, una frecuencia diferente de cero, colocamos un medidor de corriente y entonces vemos cuál es la lectura de corriente que nos da, y aplicamos simple y sencillamente ley de Ohm, y podemos decir que la impedancia total, porque es de toda la estructura o red eléctrica que tenemos aquí adentro, que es únicamente de elementos pasivos. ¿Y cómo la obtenemos? Pues aplicando ley de Ohm, que es el voltaje de la fuente de excitación que ya conocemos entre la corriente medida en el aparato. Y con ello obtenemos la impedancia, cuyas unidades son los ohms. Para obtener la admitancia de la red eléctrica, recuerden que esta red eléctrica es pasiva, nada más. Lo que se hace es, por facilidad, conectar ahora una fuente de corriente
de un valor conocido. Decimos que es la corriente de mi fuente o es la corriente de mi fuente de corriente. Cualquiera de las dos letras estaría, o de las dos formas de escribir que tenemos una fuente de corriente es correcta. Y nuevamente una frecuencia diferente de cero para evitar que mis capacitores, si estuviéramos trabajando a corriente continua o corriente directa, se conviertan en un cortocircuito o en un circuito. Los capacitores en un circuito abierto y las bobinas en un cortocircuito, y estaríamos modificando el valor de la red eléctrica. Entonces, una vez conectada la fuente de corriente, como ya se conoce su valor, ahora lo que se va a medir es el voltaje que nos proporciona o la tensión que nos proporciona esta fuente de corriente. Y lo que hacemos es aplicar ley de Ohm, pero para admitancias. Entonces, ¿qué decimos? Como la admitancia es el inverso de la impedancia, si queremos obtener la admitancia total de una red eléctrica pasiva con dos terminales de acceso, es la corriente de la fuente de excitación entre el voltaje medido y las unidades son los siemens. Y con eso estaríamos obteniendo la impedancia total de un circuito eléctrico cuando no sabemos cuál es su configuración eléctrica, si es decir, si están en serie, si están en paralelo, si se tienen acoplamientos o no en el interior de la red eléctrica. Y por ello se menciona que es una forma práctica porque necesito una fuente de excitación que puede ser de voltaje si quiero calcular la impedancia o de corriente si quiero calcular la admitancia. ¿Qué voy a medir cuando conecto una fuente de voltaje? La corriente que me proporciona esa fuente. ¿Y qué se va a medir cuando se conecta una fuente de corriente? La tensión que nos proporciona esa fuente. Y se va a aplicar ley de Ohm para calcular la impedancia total como la admitancia total. Eso sería si no se conoce la configuración interna de la red o estructura eléctrica pasiva. Cuando se conoce la configuración interna de la red o estructura eléctrica pasiva, ahora lo que se va a hacer es utilizar dos métodos más. Es decir, podemos usar reducciones serie paralelo, ya que si vemos los elementos, podemos ubicar si están en serie o en paralelo y empezarlos a reducir dependiendo de qué son, si son impedancias, si son admitancias, si son resistencias, si son conductancias, si son capacitancias, si son inductancias o susceptancias. Y en base a ello, o con base a ello, empezamos a realizar reducciones para obtener el resultado. Muchas ocasiones, cuando existen acoplamientos en mi estructura o mi red eléctrica pasiva, no podemos aplicar reducciones serie paralelo porque el acoplamiento es una inducción magnética que no podemos ver, por lo cual no podemos determinar si está en serie o en paralelo con mis elementos. Es por ello que se emplea entonces ecuación general. Reducciones serie paralelo tiene una limitante, que si existen acoplamientos en mi red eléctrica o en mi estructura eléctrica pasiva, no se pueden aplicar reducciones serie paralelo en las bobinas que estén acopladas. Sin embargo, se puede usar ecuación general, que es un método que sin importar el tipo de estructura eléctrica que se tenga, se puede encontrar la impedancia o la admitancia total entre las terminales de acceso a esa red eléctrica. Y esta ecuación general la podemos usar si existen o no acoplamientos magnéticos. Digamos que la ecuación general es un método que podemos usar en todo momento y reducción en serie paralelo está limitado a que en el circuito, o más que en el circuito, en la red eléctrica o en la estructura eléctrica, no existan acoplamientos magnéticos.